Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Dara y nuevamente estoy aquí porque quiero compartirles una nueva perspectiva o por lo menos un nuevo aprendizaje, y siento que está bastante interesante y la manera en la que me di cuenta fue un tanto vacilona y me dejó en shock. Ok, básicamente está despuesito de lo que estuvimos leyendo sobre el afán y la ansiedad. Está en Mateo 7 y el titulito de arriba dice el juzgar a los demás. Entonces vamos a estar de Mateo 7 del 1 al 6. Y el tema que quiero que hablemos hoy es ¿qué sucede cuando nosotros somos la red flag? Ok, una red flag para las personas que no saben son como tipo cosas que no están muy bien en las personas, o tipo defectos de las personas que pueden llegar a afectar a una relación, ya sea de pareja o de amistad. Y un día de estos, bueno, ayer en realidad, me pasó algo sumamente interesante. Estaba hablando con un amigo sobre cosas como que... Estábamos hablando como de... Básicamente me estaba desahogando de cosas que no que me molestaban de él, sino como ciertas actitudes que no me hacían sentir bien. Entonces básicamente fue como una lista, no fue reproche, de verdad, o sea, no fue reproche, fue simplemente como, ok, ya que preguntó, entonces vamos a decirle qué es lo que me incomoda un poquito. No fue reproche ni fue reclamo, aclaro. Y básicamente la respuesta que me dio fue algo que no me esperaba, pero fue algo que me abrió los ojos y me hizo ponerme a pensar, ok, tiene razón, aquí el problema estoy siendo yo. Todos tenemos defectos y en realidad es algo sumamente importante poder aceptar nuestras cositas buenas, pero también nuestras cositas a mejorar, nuestras cositas malas. Básicamente me respondió que la red flag ahí estaba siendo yo. No me lo dijo de esa manera, sí me dijo como, ok, de lo que usted me está diciendo, acepto que yo sí estoy haciendo esto, pero si usted no cambia esta actitud suya, si usted no cambia esto suyo, pues usted siempre va a seguir molesta o usted siempre va a seguir sintiéndose así, independientemente si es con nosotros o con alguien más. Entonces, ok, al principio cuando leí el mensaje sonó a regaño, pero me dijo mi apodo, entonces me di cuenta que no era regaño. pero generalmente no nos gusta que nos digan las verdades, pero es bonito, porque como hablábamos en el otro video, esas son como de las cosas necesarias que ocupamos para crecer. Ok, necesitamos rodearnos de personas no que nos digan solamente nuestras cosas buenas, sino que también tengan la capacidad de decirnos de frente en qué estamos fallando y qué necesitamos mejorar. Y ok, me puse a pensar como, ok, ¿qué pasaje de la Biblia se podría hacer referencia con esto que me pasó? Y justamente pensé en Mateo 7 del 1 al 6, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ok, me acordé del pasaje y lo leí y yo me quedé así, ok. Sí, no tengo nada que agregar. Sí fui. Pero me parece sumamente interesante porque pasamos nuestra vida teniendo cuidado con las red flags de las personas o teniendo cuidado de las cosas que no nos agradan de las otras personas, pero ¿en qué momento nos hacemos un autoanálisis y vemos qué es lo que está mal dentro de nosotros? O sea, con ese mini mensaje que él me mandó,
literalmente me abrió mi mente, fue como que me terminó de acomodar todas las ideas que yo venía tratando de acomodar por 17 años y me di cuenta del factor principal que tenía que cambiar en mi vida y yo no lo estaba cambiando porque se lo estaba achacando a las otras personas y el problema era yo. Me sentí como la canción de Taylor Swift de It's me, hi, I'm the problem, it's me. Y eso está bien. El hecho de que tengamos cositas que cambiar en nuestra vida no significa que seamos malas personas o que vayamos a dañar a los otros. O sea, sí podemos llegar a dañar a los otros con nuestras actitudes, pero si nosotros tomamos en cuenta las cosas que tenemos que mejorar, va a ser muchísimo más fácil. Y aparte no estamos solos, en nuestra vida tenemos, si nos rodeamos de las personas adecuadas, vamos a tener personas que nos sepan decir la verdad en la cara, pero también tiene que ver mucho con nuestra actitud. Si tenemos una actitud humilde o si tenemos una actitud un poco altanera. Si tenemos una actitud humilde, entonces vamos a poder sentarnos a analizar las cosas. Ok, si es una persona de confianza, lo que me está diciendo puede ser cierto, entonces ¿por qué no sentarme a analizarlo? Ok, que esto no dé paso a sobrepensar, porque es otra cosa que puede llegar a pasar. Pero creo que si empezamos a ser un poquito más humildes con nosotros, a ser un poquito más humildes y en aceptar nuestros errores y en aceptar las cosas que tenemos que mejorar, este mundo sería un lugar muchísimo mejor. Ok, volviendo al versículo. Es muy interesante porque dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, que es más grande, que está en tu propio ojo? Generalmente es muchísimo más fácil poder observar los defectos de las otras personas, o me equivoco. Generalmente se nos hace muy difícil como hacernos el autoanálisis y poder entender qué es lo que está mal con nosotros. Ok, podríamos sentir, por ejemplo, la viga en el ojo, obviamente, y así nosotros sentimos nuestros defectos. Hay cosas que nos incomodan, pero como les digo, a veces se las achacamos a las otras personas, y el hecho de que él me pudiera escribir ese mensaje me hizo darme cuenta que literalmente el problema con esa situación estaba siendo yo. Y mi actitud y mi manera, el dejar de sobrepensar las cosas, era lo que yo tenía que cambiar. Entonces, a veces necesitamos de alguien que nos diga la viga que tenemos en nuestro ojo, o en realidad que nos diga qué es lo que nos está molestando en nuestro ojo, por decirlo así, para poder entender qué es una viga. ¿Me explico? A veces sabemos que hay algo que nos está incomodando, pero no sabemos qué es en realidad. Entonces eso es lo bueno de tener personitas a nuestro alrededor que nos ayuden a ver las cosas. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Esto me hace pensar en el mensaje que él me mandó. Y básicamente no fue solo que me dijo como, ok, usted está haciendo esto y esto, y si usted no lo cambia, pues su vida no va a cambiar tampoco, su actitud tampoco va a cambiar. Pero él no solamente me achacó mis cosas, sino también tomó responsabilidad de lo que él sabía que estaba haciendo y que podía llegar a estar afectando también. Entonces, ¿qué sucede? No es solamente decirle a las personas qué es lo que tienen mal o decirle a las personas qué es lo que tienen que cambiar, sino nosotros entender también que tenemos nuestros defectos y tenemos cosas que cambiar. O por ejemplo, en una discusión o el estar dialogando con alguna persona sobre estos temas que son tal vez un poco más complicados, es aceptar nuestra responsabilidad también, ¿verdad? O sea, no es solamente llegar y tirarle 4 a la persona, es que usted. No, porque nosotros también hasta cierto punto podemos llegar a tener la responsabilidad. Entonces es como, ok, acepto que yo estoy haciendo esto y esto y esto, pero me gustaría que usted pudiera mejorar también en esto y esto y esto. Por eso me gusta la Biblia, porque es muy chiva ver la manera en la que podemos ver los consejos que últimamente se ven en Instagram cuando ya estaban escritos mucho tiempo antes. Ok, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ok, ¿a qué se está refiriendo esto? Que no le demos lo que pertenece a Dios a otras personas. Lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo. Es como después de toda la llamada de atención de no sean hipócritas, no juzguen, dense cuenta que ustedes también tienen defectos, nos está dando un consejo. Y es bonito. Ok, nos dice que debemos de dar siempre lo mejor a Dios. Y qué cierto es, porque si empezamos a dedicar nuestra vida, lo mejor de nosotros a Dios, nuestra vida va a ir mejorando. Y esto me recuerda mucho al versículo que les dije la vez pasada. Además, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Entonces, básicamente era eso, una llamada de atención, porque a veces pasamos viendo las red flags de las otras personas y creo que todos somos una red flag, nada más que algunas más grandes que otras, otros tonos de rojo, pero todos tenemos nuestras cositas, entonces tenemos que aprender a reconocerlas para ver cómo podemos llegar a cambiarlas. Entonces muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y pues no, espero que les haya quedado algo de mi aprendizaje también, porque a mí me dejó así como, me abrió como un mundo nuevo en mi mente y me hizo como empoderarme un poquito más a tomar las riendas sobre mi actitud, porque la actitud en la vida lo es todo, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias por quedarse al final del video y nos vemos, hasta luego.